Durante siglos su tumba fue venerada, pero cuando por fin se abrió, no había cuerpo. El nombre de Nicolas Flamel había quedado atrapado entre la historia y el mito. Un copista de libros del siglo XIV, que según las leyendas, encontró la piedra filosofal. Y con ella, el secreto de la transmutación del alma y del cuerpo. Lo llamaron loco, lo llamaron alquimista, lo llamaron inmortal. Pero nadie supo con certeza lo que realmente descubrió. Hasta ahora, en el subsuelo de un monasterio derrumbado en las afueras de París, un arqueólogo encontró un cofre sellado con símbolos que ningún libro moderno pudo traducir. Dentro, un cuaderno envuelto en una capa de lino rojo. Sobre su tapa, una sola inscripción grabada en oro: VITRIOL. Visita el interior de la tierra y rectificando, encontrarás la piedra oculta. Lo que estás a punto de escuchar es su contenido. El manuscrito que Flamel escribió con su propia mano, no para la iglesia ni para la ciencia, sino para el alma que ya está lista para arder en su propio fuego. No encontrarás fórmulas para convertir metales. Encontrarás revelaciones para convertirte a ti mismo, porque la piedra no se busca, se forja en el silencio. Este no es un libro, es un espejo, un horno, una llave. El manuscrito perdido de Nicolas Flamel comienza ahora. Capítulo 1. El día que vi un libro que no podía leer. Era el año de gracia de 1357, cuando mis ojos, aún jóvenes y sedientos de conocimiento mundano, se posaron sobre aquel manuscrito que cambiaría para siempre el curso de mi existencia. Yo era entonces un simple escribano en París, un hombre que vivía entre pergaminos y tintas, creyendo que la sabiduría residía únicamente en las palabras que podía descifrar con mis ojos mortales. Aquella mañana de octubre, mientras el viento arrastraba las hojas doradas por las calles empedradas, un extranjero de barba plateada y ojos que parecían contener la profundidad de los siglos, se acercó a mi scriptorium. Sin pronunciar palabra, depositó sobre mi mesa un libro envuelto en seda negra. Cuando retiré el paño, mis manos temblaron, no por el frío otoñal, sino porque algo en mi interior reconoció aquellas páginas antes de que mi mente pudiera comprenderlas. El libro estaba escrito en símbolos que danzaban ante mis ojos como llamas vivas. Cada trazo parecía respirar, cada figura se transformaba cuando intentaba fijar mi mirada sobre ella. Era como si el manuscrito poseyera una conciencia propia, como si me estuviera observando mientras yo trataba desesperadamente de leerlo. Durante días enteros permanecí despierto, estudiando aquellos jeroglíficos misteriosos, sintiendo que cada símbolo contenía universos enteros de conocimiento que mi alma anhelaba, pero que mi mente racional rechazaba. Fue entonces cuando comprendí la primera gran enseñanza. El conocimiento verdadero no se lee con los ojos, sino con el corazón. La piedra filosofal, que yo creía era un objeto físico capaz de transmutar metales viles en oro, comenzó a revelarse como algo infinitamente más poderoso. La capacidad de transmutar la conciencia humana, de convertir el plomo de nuestros miedos y limitaciones en el oro puro de la sabiduría interior. Durante noches enteras, medité con el libro cerrado sobre mi pecho. No intentaba leerlo, simplemente permitía que su esencia penetrara en mi ser. Gradualmente, los símbolos comenzaron a susurrar sus secretos directamente a mi alma. Entendí que cada figura representaba un estado de conciencia. Cada línea era un camino de transformación interior. El dragón que devoraba su propia cola no era un monstruo, sino el símbolo del eterno ciclo de muerte y renacimiento que vive dentro de cada ser humano. Aquí te revelo la primera práctica sagrada que el libro me enseñó. Cada mañana, antes de que el sol despierte, siéntate en silencio y visualiza en tu pecho una pequeña llama dorada. Esta llama es tu piedra filosofal interior, tu capacidad innata de transformar cualquier experiencia en sabiduría. Respira hacia ella, aliméntala con tu atención amorosa. Con cada respiración,
Siente cómo esta llama consume tus preocupaciones mundanas y las transmuta en luz pura. Esta es la primera transmutación. Convertir la ansiedad en presencia, el miedo en amor, la oscuridad en luz. El manuscrito me había elegido porque mi alma estaba lista para recordar lo que siempre había sabido, que cada ser humano lleva dentro de sí la capacidad de crear milagros, de sanar, de transformar no solo su propia vida, sino de convertirse en un faro de luz para otros. Esa noche, por primera vez en mi vida, soñé en el lenguaje de los símbolos y al despertar, comprendí que mi verdadero aprendizaje apenas comenzaba. Capítulo 2. El símbolo que ardía en mis sueños. Los sueños son cartas que nos envía nuestra alma inmortal. Solo los necios creen que dormir es descansar. Durante 7 noches consecutivas, el mismo símbolo apareció en mis sueños con una intensidad que traspasaba los límites entre el mundo onírico y la vigilia. Era una serpiente que formaba un círculo perfecto, devorando su propia cola, mientras en el centro de este círculo eterno se alzaba un árbol cuyas raíces y ramas se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Cada vez que intentaba acercarme al símbolo en mis sueños, este se encendía con un fuego verde que no quemaba, sino que parecía purificar todo lo que tocaba. Al despertar de la 7ª noche, encontré grabado en la palma de mi mano derecha el mismo símbolo, como si hubiera sido marcado por un hierro invisible. Mi esposa, Perenelle, que siempre había sido mi compañera en los misterios del alma, tocó suavemente la marca y susurró: «Es el Ouroboros del renacimiento eterno, Nicolás. Tu alma ha sido sellada por la sabiduría antigua». Sus palabras resonaron en mi corazón como una verdad que había estado esperando toda mi vida para ser reconocida. Comprendí entonces que este símbolo no era meramente una imagen, sino un mapa viviente de la transformación espiritual. La serpiente que se devora a sí misma representa el eterno ciclo de muerte y renacimiento que cada alma debe atravesar para alcanzar la inmortalidad verdadera. No la inmortalidad del cuerpo, que es transitoria, sino la inmortalidad de la conciencia que ha aprendido a morir en vida para renacer como oro puro. El árbol en el centro del círculo me reveló uno de los secretos más profundos de la alquimia interior. Nuestras raíces son nuestros miedos, nuestras heridas, nuestras sombras más oscuras. Nuestras ramas son nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestra luz más radiante. La transmutación alquímica ocurre cuando dejamos de luchar contra nuestras raíces y aprendemos a nutrirnos de ellas, cuando comprendemos que la luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. Durante meses enteros, practiqué la meditación del Ouroboros que el sueño me había enseñado. Cada noche, antes de dormir, visualizaba la serpiente de luz formando un círculo protector alrededor de mi cuerpo. Mientras respiraba, la serpiente se alimentaba de mis temores, mis resentimientos, mis patrones mentales obsoletos. Con cada exhalación, yo moría a quien había sido. Con cada inhalación, renacía más purificado, más auténtico, más cercano a mi esencia dorada. Te revelo ahora esta práctica sagrada del Ouroboros interior. Cada noche, dibuja mentalmente un círculo de luz dorada alrededor de tu cama. Visualiza una serpiente luminosa que forma este círculo, devorando todo aquello que ya no te sirve, tus preocupaciones del día, tus juicios sobre ti mismo, tus resistencias al cambio. Mientras la serpiente consume estas energías densas, siente cómo en el centro del círculo crece un árbol de luz cuyas raíces se nutren de tu sabiduría ancestral y cuyas ramas tocan las estrellas de tu destino más elevado. Gradualmente, el símbolo grabado en mi palma comenzó a irradiar un calor sutil que sanaba todo lo que tocaba. Descubrí que cuando posaba mi mano sobre el corazón de personas enfermas, la marca se activaba y canalizaba una energía regenerativa que no provenía de mí.
sino que fluía a través de mí, desde una fuente infinita de amor universal. Así aprendí que la verdadera alquimia no consiste en crear oro para acumular riquezas, sino en convertirse en un canal puro para que la gracia divina se manifieste en el mundo a través de nuestras manos, nuestras palabras, nuestra presencia transformada. Capítulo 3. La transmutación del plomo interior. Fue durante el invierno más crudo que París había conocido en décadas, cuando descubrí que llevaba dentro de mí el metal más vil que cualquier alquimista pudiera imaginar. No era plomo físico, sino algo infinitamente más denso y tóxico, el peso asfixiante de mis propios juicios, mis miedos ancestrales, mi resistencia al cambio. Cada mañana despertaba sintiendo como si cargara sobre mis hombros las cadenas invisibles de 1000 generaciones de limitaciones heredadas. Una noche, mientras contemplaba las llamas de mi chimenea, vi reflejado en el fuego el rostro de mi padre, un hombre que había vivido toda su vida aterrorizado por la pobreza, por el juicio de otros, por su propia insignificancia. En ese momento comprendí con una claridad dolorosa que yo había heredado no solo su sangre, sino también sus cadenas mentales. Era como si llevara dentro de mi pecho una prisión construida con los miedos de mis ancestros, una cárcel que me impedía volar hacia mi verdadero destino. El manuscrito sagrado me reveló entonces una verdad que transformó para siempre mi comprensión de la alquimia. El plomo interior son todas aquellas creencias limitantes que hemos aceptado como verdades absolutas. No soy lo suficientemente inteligente, no merezco el amor. El dinero es la raíz de todos los males. Dios castiga a quienes se atreven a soñar en grande. Estas frases, repetidas como mantras inconscientes durante años, habían cristalizado en mi alma como metal pesado, impidiéndome acceder a mi naturaleza dorada original. La transmutación real comenzó cuando aprendí a identificar cada pensamiento de plomo en el momento exacto en que aparecía en mi mente. Como un alquimista vigilante, desarrollé la capacidad de observar mis pensamientos sin identificarme con ellos. Cuando surgía un pensamiento de miedo o limitación, lo visualizaba como un trozo de plomo gris flotando en el espacio de mi conciencia. Entonces, con la respiración consciente, lo colocaba en el fuego dorado de mi corazón y observaba cómo se derretía, liberando su esencia transformada como vapor luminoso. Durante meses practiqué esta alquimia interior con una disciplina que bordeaba la obsesión sagrada. Cada vez que me escuchaba diciendo no puedo, es imposible, no soy digno, inmediatamente activaba el proceso de transmutación, respiraba profundamente, localizaba la sensación física de pesadez que estas palabras creaban en mi cuerpo y dirigía hacia ella la llama dorada de mi atención amorosa. Gradualmente, el plomo emocional se disolvía, dejando en su lugar una sensación de ligereza, de posibilidad infinita, de conexión con mi poder creador interno. Te comparto ahora la técnica del fuego, transmutador que cambió mi vida, cuando sientas el peso del plomo interior. Esa sensación de pesadez, desesperanza o limitación, coloca tu mano sobre el corazón y respira 3 veces profundamente. Visualiza una llama dorada que se enciende en tu pecho. Con cada respiración, esta llama crece y se intensifica. Ahora toma el pensamiento o sentimiento de plomo y arrójalo conscientemente a esta llama sagrada. Observa cómo se desintegra completamente, transformándose en luz pura que se expande por todo tu ser. Repite en silencio: mi naturaleza verdadera es oro puro. Todo lo demás es ilusión que se disuelve en la luz de mi conciencia. El milagro ocurrió cuando, después de un año de práctica constante, desperté una mañana sintiéndome completamente diferente. Era como si hubiera mudado de piel durante la noche. El peso que había cargado durante décadas había desaparecido. En su lugar sentía una ligereza dorada, una confianza serena, una certeza inquebrantable de que todo era posible.
había transmutado exitosamente el plomo de mis limitaciones en el oro de mi verdadero ser. Ese día comprendí que la piedra filosofal no era un objeto externo que debía buscar, sino una capacidad interna que debía despertar. Capítulo 4. La mujer que soñaba con oro. El amor verdadero es la única alquimia capaz de transmutar dos almas separadas en una sola llama eterna. Perenelle llegó a mi vida cuando yo menos la esperaba y más la necesitaba. Era una viuda joven, de apenas 28 años, con ojos que parecían contener la sabiduría de 1000 vidas anteriores y una sonrisa que podía derretir el corazón más endurecido. Pero lo que realmente me cautivó de ella no fue su belleza exterior, sino la extraordinaria capacidad que tenía para soñar con oro líquido que fluía como ríos luminosos a través de paisajes celestiales que describía con una precisión poética que me dejaba sin aliento cada mañana cuando me relataba sus visiones nocturnas. La primera vez que me habló de sus sueños dorados, pensé que era simplemente una coincidencia encantadora. Estábamos sentados junto al fuego en mi scriptorium, compartiendo pan y vino después de un día de trabajo, cuando ella cerró los ojos y comenzó a describir un mundo donde el oro no era metal, sino luz consciente que sanaba todo lo que tocaba. En mis sueños, me dijo con voz suave pero firme, veo ríos de oro líquido que fluyen desde el corazón de la tierra hacia las estrellas. Y cuando las personas se bañan en estos ríos, sus heridas sanan, sus miedos desaparecen y sus almas se vuelven transparentes como cristal puro. Durante semanas observé fascinado cómo sus sueños se volvían cada vez más elaborados y específicos. Perenelle comenzó a dibujar mapas detallados de los lugares que visitaba en sus visiones, describiendo templos de cristal donde maestros antiguos enseñaban los secretos de la transmutación del alma. Lo más extraordinario era que muchos de los símbolos que ella dibujaba coincidían exactamente con aquellos que yo había visto en el manuscrito sagrado. Símbolos que ella nunca había visto con sus ojos físicos, pero que su alma reconocía con una precisión asombrosa. Una noche de luna llena, mientras Perenelle dormía profundamente a mi lado, decidí experimentar algo que la intuición me susurraba al oído. Coloqué mi mano suavemente sobre su frente y con mi conciencia expandida por años de práctica alquímica, me permití entrar en resonancia con sus sueños. Lo que experimenté esa noche cambió para siempre mi comprensión del amor y la alquimia. Nuestras almas se encontraron en un templo dorado, donde juntos participamos en una ceremonia de transmutación que trascendía cualquier ritual que hubiera leído en los libros más antiguos. En ese templo de sueños compartidos, Perenelle me mostró que el oro verdadero no se crea, sino que se recuerda. Me enseñó que cada alma humana nace siendo oro puro, pero que las experiencias de la vida van cubriendo esta naturaleza, dorada con capas de plomo emocional, hasta que olvidamos completamente quiénes somos en realidad. La alquimia del amor me susurró en el sueño mientras nuestras manos se entrelazaban irradiando luz dorada. Consiste en ayudar al ser amado a recordar su naturaleza dorada original, no en intentar cambiarla o mejorarla. Al despertar de esa experiencia, comprendí que Perenelle no había llegado a mi vida por casualidad, sino que nuestras almas habían hecho un pacto sagrado antes de encarnar. Seríamos espejos dorados el uno para el otro, reflejando constantemente nuestra naturaleza divina hasta que ambos pudiéramos sostener esa visión de forma permanente. Desde esa noche, desarrollamos una práctica diaria que llamamos la contemplación del oro mutuo. Cada mañana, durante 1 hora antes del amanecer, nos sentábamos frente a frente, mirándonos directamente a los ojos, y visualizábamos el oro líquido fluyendo entre nuestros corazones, disolviendo cualquier sombra o resistencia que hubiera surgido entre nosotros. Te revelo ahora esta práctica sagrada del amor transmutador. Busca a alguien en tu vida con quien puedas crear esta alquimia de reconocimiento mutuo. Puede ser tu pareja, un amigo del alma, incluso tu propio reflejo en el espejo. Siéntense frente a frente en silencio, respirando al mismo ritmo. Visualicen un hilo de oro líquido que conecta sus corazones. Con cada respiración,
Este hilo se vuelve más brillante y más ancho, hasta convertirse en un río de luz dorada que fluye entre ustedes. Mientras mantienen esta visualización, repitan en silencio: reconozco el oro divino en ti, reconozco el oro divino en mí. Somos uno en la luz dorada del amor eterno. Perenelle se convirtió no solo en mi esposa, sino en mi compañera de laboratorio espiritual, mi co-creadora en el arte sagrado de la transmutación interior. Juntos descubrimos que cuando dos seres que se aman practican la alquimia del reconocimiento mutuo, generan una energía tan poderosa que puede sanar no solo sus propias heridas, sino las heridas de quienes los rodean. Nuestro hogar se convirtió en un templo donde las personas llegaban cargadas de plomo emocional y partían, irradiando oro espiritual, transformadas por el simple hecho de estar en presencia de dos almas que habían recordado cómo amarse desde su esencia dorada más pura. Capítulo 5. El secreto de la muerte que no existe. La muerte es la mentira más grande que el miedo le ha contado al alma humana. Solo muere aquello que nunca estuvo verdaderamente vivo. El día que mi madre exhaló su último aliento en mis brazos, creí que había presenciado el final de una existencia. Sus ojos se cerraron, su pecho dejó de moverse y su cuerpo se volvió frío como la piedra. Durante horas permanecí junto a su lecho, llorando la pérdida de la mujer que me había dado la vida, sintiendo cómo un vacío desgarrador se abría en mi pecho como una herida que nunca podría sanar. Pero 3 días después de su funeral, mientras meditaba con el manuscrito sagrado, algo extraordinario sucedió que cambió para siempre mi comprensión de lo que llamamos muerte. En el silencio profundo de mi contemplación, escuché claramente la voz de mi madre susurrando mi nombre. No era una alucinación nacida del dolor, sino una comunicación tan real y tangible como si ella estuviera sentada junto a mí. Nicolás, hijo mío, me dijo con la misma ternura que había conocido durante toda mi infancia: no llores por lo que crees que has perdido. Yo no he muerto, simplemente he dejado caer un vestido que ya no me servía. Mi esencia, todo lo que realmente soy, permanece contigo y permanecerá siempre. Durante las semanas siguientes, mi madre continuó visitándome en estados de conciencia expandida, enseñándome verdades sobre la naturaleza de la existencia que ningún libro había podido revelarme. Me mostró que lo que llamamos muerte es simplemente una transmutación, la más perfecta de todas las alquimias. El alma se desprende de su envoltura física, como la mariposa emerge de su capullo, manteniendo intacta su esencia, pero adquiriendo una libertad y una perspectiva infinitamente más amplias. La muerte física, me explicó durante una de nuestras comuniones espirituales, es como cambiar de habitación en una casa infinita. El cuerpo es solo la habitación donde el alma reside temporalmente, pero cuando esta habitación se vuelve demasiado pequeña o ya no sirve al propósito del crecimiento, el alma simplemente se muda a una habitación más apropiada. La esencia, la conciencia, el amor que cada ser ha cultivado durante su vida terrena, eso jamás muere porque es de la misma sustancia que el oro eterno del universo. Esta revelación me llevó a experimentar durante meses con lo que comencé a llamar muerte consciente en vida. Cada noche, antes de dormir, practicaba el arte de desprenderme voluntariamente de mi cuerpo físico, manteniendo plena conciencia mientras mi alma se elevaba y exploraba dimensiones de existencia más sutiles. Aprendí a morir y renacer conscientemente, a experimentar la continuidad de mi ser más allá de las limitaciones de la forma física. Durante estos viajes astrales, descubrí que existen incontables almas que han completado su ciclo terreno, pero que continúan evolucionando, aprendiendo y sirviendo desde planos más elevados de existencia. Conocí maestros antiguos que habían vivido en Egipto, en la India, en lugares cuyos nombres se han perdido en la historia y que ahora dedicaban su existencia desencarnada
a guiar y enseñar a quienes aún habitamos en cuerpos físicos. Te comparto ahora la práctica del viaje al reino eterno que revolucionó mi vida. Cada noche, acuéstate cómodamente y respira profundamente hasta alcanzar un estado de relajación completa. Visualiza un cordón dorado que conecta tu corazón con las estrellas. Imagina que tu conciencia, como una esfera de luz pura, comienza a ascender por este cordón, dejando atrás el cuerpo físico que descansa en la cama. Mientras te elevas, repite: soy más que este cuerpo, soy más que estos pensamientos, soy pura conciencia eterna explorando la infinitud del ser. Permítete experimentar la libertad de existir sin las limitaciones de la forma física, sabiendo que siempre puedes regresar cuando desees. Gradualmente, estas experiencias de muerte consciente me enseñaron que el miedo a morir es en realidad miedo a vivir plenamente. Cuando comprendí que mi esencia era indestructible, que mi conciencia era eterna, que mi capacidad de amar trasciende cualquier forma física, dejé de vivir como un ser limitado y mortal. Comencé a vivir como lo que realmente soy, una expresión individualizada de la conciencia infinita, jugando temporalmente en un cuerpo humano, pero jamás limitada por él. Esta comprensión de la inmortalidad del alma no me llevó a despreciar la vida física, sino todo lo contrario, me llenó de una reverencia profunda por cada momento, por cada respiración, por cada oportunidad de expresar amor en forma tangible. Cuando sabes que eres eterno, cada día se convierte en un regalo sagrado, cada encuentro humano en una oportunidad de intercambio de luz dorada entre almas inmortales que han elegido jugar juntas en el teatro de la existencia terrena. Capítulo 6. El horno silencioso del alma. Durante años busqué por toda Europa el horno perfecto para mis experimentos alquímicos. Viajé a los talleres más remotos, consulté con los herreros más sabios, estudié los diseños más antiguos, grabados en pergaminos que olían a siglos de secretos guardados. Construí hornos de arcilla, de piedra, de metales raros traídos desde tierras lejanas. Cada uno prometía ser el recipiente ideal donde finalmente lograría la gran obra, la transmutación del plomo en oro. Pero después de incontables intentos fallidos, cuando ya había gastado una fortuna en materiales y mi paciencia se desvanecía como humo en el viento, descubrí que había estado buscando en el lugar equivocado todo ese tiempo. La revelación llegó durante una noche de tormenta, cuando los rayos iluminaban mi laboratorio, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mis fracasos. Sentado entre mis hornos apagados y mis instrumentos inútiles, cerré los ojos en una mezcla de frustración y rendición total. En ese momento de quietud absoluta, por primera vez en años, pude escuchar el sonido sutil pero inconfundible de algo que se quemaba dentro de mi pecho. No era dolor ni enfermedad, sino un fuego silencioso que había estado ardiendo desde siempre, esperando pacientemente a que yo dejara de buscar afuera para finalmente mirarlo directamente. Coloqué mis manos sobre el corazón y sentí una temperatura que no podía medirse con ningún instrumento. Era un calor que penetraba hasta lo más profundo de mi ser, disolviendo capas de resistencia, miedo y duda que habían estado cristalizadas en mi alma durante décadas. Comprendí entonces que el verdadero horno alquímico no era un objeto externo, sino este espacio sagrado dentro del pecho, donde el fuego del amor divino arde eternamente, esperando ser reconocido y utilizado conscientemente para la transmutación de todo aquello que impide al alma brillar con su luz original. Durante meses enteros me dediqué a explorar y mapear este horno interior con la minuciosidad de un científico y la reverencia de un místico. Descubrí que tenía diferentes cámaras, cada una con una temperatura y función específica. La cámara inferior, ubicada en la región del plexo solar, era donde se quemaban las emociones densas, la ira, el miedo, la tristeza no procesada. La cámara media,
En el centro exacto del pecho era donde se purificaban los pensamientos limitantes y se transmutaban en sabiduría pura. La cámara superior, en la garganta, era donde se forjaban las palabras de poder, las afirmaciones y decretos que podían manifestar realidades nuevas. Perenelle se convirtió en mi compañera de experimentación en esta alquimia interior. Juntos, desarrollamos técnicas para encender conscientemente el fuego del horno del alma y mantenerlo ardiendo de forma controlada durante periodos cada vez más largos. Aprendimos que ciertos tipos de respiración alimentaban las llamas, que determinadas visualizaciones dirigían el fuego hacia áreas específicas que necesitaban purificación, que los mantras antiguos actuaban como fuelles invisibles que intensificaban la combustión espiritual. La técnica más poderosa que descubrimos fue la respiración del fuego dorado. Sentados espalda con espalda para crear un circuito energético cerrado, respirábamos de forma sincronizada mientras visualizábamos una llama dorada que se encendía simultáneamente en nuestros corazones. Con cada inhalación, esta llama crecía y se intensificaba. Con cada exhalación, el fuego se expandía por todo nuestro cuerpo, quemando cualquier impureza que encontrara a su paso. Después de una hora de esta práctica, nuestros cuerpos irradiaban literalmente calor, y las personas que nos rodeaban reportaban sensaciones de sanación y paz profunda simplemente por estar en nuestra presencia. Te revelo ahora los secretos del horno del alma que transformarán tu existencia. Siéntate en silencio y coloca ambas manos sobre tu corazón. Respira lenta y profundamente hasta sentir el latido constante bajo tus palmas. Ahora visualiza una pequeña llama dorada que comienza a encenderse en el centro exacto de tu pecho. Con cada respiración, esta llama crece y se vuelve más brillante. Imagina que puedes regular su intensidad como si fuera el dial de un horno. Cuando necesites transmutar emociones pesadas, aumenta la llama hasta que se vuelva un fuego purificador. Cuando busques claridad mental, mantén una llama media y estable. Para manifestar deseos del corazón, visualiza la llama expandiéndose como un sol dorado que abraza todo tu ser. A medida que dominé el arte de operar el horno interior, comenzaron a suceder milagros que desafiaban toda lógica material. Objetos de plomo que colocaba cerca de mi pecho durante las sesiones de fuego interno comenzaron a mostrar vetas doradas que no habían estado allí antes. Plantas marchitas que tocaba después de una hora de combustión espiritual reverdecían instantáneamente. Personas enfermas que se acercaban a mí cuando el horno del alma ardía a máxima intensidad, experimentaban sanaciones espontáneas que los médicos no podían explicar. Comprendí que el horno silencioso del alma es el verdadero laboratorio alquímico, el lugar donde ocurre la gran obra de transformar la conciencia humana ordinaria en conciencia crística. Cada ser humano nace con este horno interior perfectamente equipado y listo para operar, pero la mayoría vive toda su vida sin saber que posee el instrumento más poderoso de transmutación que existe en el universo. Cuando aprendes a encender conscientemente este fuego sagrado y a mantenerlo ardiendo de forma constante, te conviertes en un alquimista viviente, capaz de transmutar no solo tu propia realidad, sino de irradiar tal calor espiritual que todo lo que te rodea se eleva automáticamente a una vibración más pura y luminosa. Capítulo 7. La piedra no es piedra. La búsqueda más larga de la humanidad ha sido por algo que nunca se perdió, el tesoro más valioso que ya poseemos desde el momento del primer aliento. Pasé 15 años de mi vida buscando la piedra filosofal, como si fuera un objeto que pudiera encontrar, tocar, guardar en un cofre o esconder de los ladrones. Excavé en ruinas antiguas. Negocié con mercaderes que juraban haber visto la piedra en tierras lejanas. Estudié mapas que prometían revelar su ubicación secreta. Gasté una fortuna en gemas raras, cristales misteriosos, meteoritos caídos del cielo, creyendo que alguno de ellos podría ser la piedra legendaria o al menos contener la clave para crearla. Pero cada piedra que examiné, por más bella o extraña que fuera,
Permanecía muda ante mis súplicas, inerte ante mis experimentos. La noche de mi cumpleaños número 45, después de otro día de fracasos en el laboratorio, me senté junto a la ventana de mi casa contemplando las estrellas con una mezcla de desesperación y cansancio que me pesaba como plomo en el alma. Había dedicado la mitad de mi vida a esta búsqueda obsesiva y no tenía nada que mostrar excepto deudas, manos manchadas de químicos y la sensación creciente de haber desperdiciado mis mejores años, persiguiendo una quimera imposible. En ese momento de rendición total, algo extraordinario sucedió. Mientras observaba la luna llena reflejándose en el cristal de la ventana, de repente pude ver mi propio rostro superpuesto con el reflejo lunar. Pero no era mi cara ordinaria la que contemplaba, sino un rostro radiante, luminoso, como si estuviera hecho de luz sólida. Los ojos que me devolvían la mirada brillaban con una sabiduría antigua. La piel irradiaba un resplandor dorado sutil, y toda la expresión emanaba una paz y un poder que jamás había experimentado en mi forma humana habitual. ¿Quién eres tú?, susurré al reflejo, y la respuesta llegó no como palabras audibles, sino como un conocimiento que se instaló instantáneamente en cada célula de mi cuerpo. Soy quien has estado buscando durante todos estos años. Soy la piedra filosofal que mora en el templo de tu propio ser. No soy una piedra porque no soy materia densa, sino consciencia cristalizada en su estado más puro. No puedes encontrarme afuera porque nunca he estado separado de ti. Soy tu esencia dorada, tu naturaleza búdica, tu chispa divina individualizada. En ese instante de revelación que alteró para siempre mi percepción de la realidad, comprendí que había estado cometiendo el error más común de todos los buscadores espirituales: buscar afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. La piedra filosofal no es un mineral, es un estado de conciencia. No es algo que se posee, sino algo que se es. No se crea en laboratorios externos, sino que se despierta en el laboratorio sagrado del corazón humano a través de la práctica constante de la transmutación interior. Durante las semanas siguientes, desarrollé lo que llamé la meditación del espejo dorado. Cada mañana al amanecer, me sentaba frente a un espejo pulido y contemplaba mi reflejo no con los ojos físicos, sino con la visión interior del alma. Gradualmente aprendí a ver más allá de la apariencia temporal del cuerpo, más allá de las expresiones cambiantes de la personalidad, hasta percibir directamente la luz dorada inmutable que constituye mi esencia real. Con práctica constante, esta luz se volvió tan evidente y tangible como mi propio reflejo físico. Te comparto ahora esta práctica transformadora de reconocimiento de la piedra interior. Cada día, durante al menos 20 minutos, siéntate frente a un espejo en un lugar tranquilo. Respira profundamente y relaja todo tu cuerpo. Ahora mira tu reflejo, pero en lugar de ver la forma externa, enfoca tu atención en el espacio detrás de tus ojos, en la consciencia que está observando. Gradualmente comenzarás a percibir una luz sutil, un resplandor dorado que emana desde lo más profundo de tu ser. Esta luz es tu piedra filosofal personal, tu esencia divina individualizada. Respira hacia esta luz, dialoga con ella, permítele expandirse hasta que llene completamente tu campo de visión. La verdadera piedra filosofal, descubrí, tiene el poder de transmutar instantáneamente cualquier situación, no cambiando las circunstancias externas, sino transformando la perspectiva desde la cual las percibimos. Cuando logré establecer contacto constante con esta piedra de conciencia que vive en mi interior, los problemas que antes me parecían insolubles se revelaron como oportunidades de crecimiento. Las personas que me habían causado dolor se convirtieron en maestros disfrazados. Las pérdidas materiales se transformaron en ganancias espirituales. Más sorprendente aún fue descubrir que cuando operaba desde esta conciencia de piedra filosofal despierta, mi simple presencia comenzó a catalizar transmutaciones en quienes me rodeaban. Las personas llegaban a mí con problemas complejos y, después de una conversación donde yo simplemente mantenía activa mi piedra interior, partían con soluciones claras y una paz que no podían explicar. No era que yo les diera consejos extraordinarios, sino que la vibración de mi piedra filosofal activada despertaba automáticamente sus propias piedras interiores dormidas.
Capítulo 8. El verbo que dobló el metal. El descubrimiento del poder creador de la palabra llegó de la manera más inesperada durante lo que inicialmente parecía ser otro de mis fracasos alquímicos. Había estado trabajando durante semanas con una barra de plomo particularmente resistente, aplicando todos los procesos químicos conocidos, sin obtener el menor signo de transmutación. Frustrado y agotado después de días de trabajo infructuoso, arrojé mi instrumental sobre la mesa con tal fuerza que la barra de plomo rodó hasta el suelo con un sonido metálico que resonó por todo el laboratorio como una campana desafinada. En ese momento de irritación, sin pensarlo conscientemente, exclamé con una voz que no reconocí como mía: por todos los poderes del cielo y la tierra, conviértete en oro ahora mismo. Las palabras salieron de mi garganta cargadas de una autoridad y una fuerza que jamás había experimentado antes. Era como si algo más grande que mi personalidad habitual hubiera tomado control de mi voz para pronunciar un decreto que resonó en las paredes del laboratorio con la contundencia de un trueno. Para mi asombro absoluto, la barra de plomo que yacía en el suelo comenzó a brillar con una luz dorada tenue, pero inconfundible. Durante los siguientes minutos, observé fascinado cómo el metal se transformaba gradualmente, adquiriendo primero vetas doradas que se extendían como ríos luminosos por toda su superficie, hasta que finalmente toda la barra se había convertido en oro puro de una calidad que ningún orfebre habría podido cuestionar. Permanecí inmóvil durante horas, contemplando el oro recién nacido, mientras mi mente trataba de procesar lo que había presenciado. No había sido el fuego, ni los ácidos, ni ningún proceso químico lo que había causado la transmutación. Había sido la palabra cargada de poder, el verbo pronunciado desde un estado de conciencia expandida, la vibración sonora impregnada de intención pura y autoridad espiritual. Durante los meses siguientes me dediqué obsesivamente a explorar y comprender este fenómeno que desafiaba toda lógica material. Experimenté con diferentes tipos de palabras, tonos de voz, estados de conciencia, descubriendo gradualmente que el poder transformador del verbo no residía en las palabras específicas que se pronunciaban, sino en el nivel de conciencia desde el cual emergían. Cuando hablaba desde mi personalidad ordinaria, desde mis deseos egocentrados o mis miedos, las palabras caían muertas al suelo sin efecto alguno. Pero cuando lograba conectarme con esa fuente interior de autoridad divina, cuando mi voz se convertía en canal de la voluntad universal, las palabras adquirían un poder creador que podía alterar la materia misma. Perenelle se convirtió en mi compañera de experimentación también en este arte sagrado del verbo creador. Juntos, desarrollamos técnicas para acceder conscientemente a ese estado de conexión con la fuente desde el cual las palabras se vuelven decretos divinos capaces de manifestar realidades nuevas. Aprendimos que cierta respiración preparaba la garganta para canalizar vibraciones más elevadas, que determinadas posturas corporales abrían canales energéticos que amplificaban el poder de la voz, que mantras específicos afinaban las cuerdas vocales para que pudieran transmitir frecuencias de transmutación. La técnica más poderosa que desarrollamos fue el ritual del verbo dorado. Después de una hora de preparación meditativa para conectarnos con nuestra esencia divina, nos colocábamos de pie uno frente al otro, con las manos unidas sobre el corazón. Respirábamos de forma sincronizada hasta alcanzar un estado de coherencia completa, donde nuestros latidos cardíacos, nuestros ritmos respiratorios y nuestras ondas cerebrales vibraban al unísono. Desde este estado de unidad, pronunciábamos al mismo tiempo palabras de poder: que se haga la luz, que se manifieste la perfección, que se restaure el orden divino. Te revelo ahora el secreto del verbo que transforma. Antes de pronunciar cualquier palabra importante, conecta conscientemente con el espacio sagrado que existe entre tus pensamientos
ese silencio dorado que es la fuente de toda creación. Respira profundamente y siente cómo tu garganta se expande y se purifica. Ahora, desde este estado de conexión con tu divinidad interior, pronuncia tus palabras no como peticiones, sino como decretos. Soy salud perfecta, soy abundancia infinita, soy amor incondicional. Siente cómo cada palabra sale de tu garganta cargada de luz dorada, creando ondas de transformación que se expanden por todo tu ser y por el espacio que te rodea. Con el tiempo descubrí que el poder del verbo creador se extiende mucho más allá de la transmutación de metales. Las palabras pronunciadas desde la conciencia crística pueden sanar enfermedades instantáneamente, resolver conflictos aparentemente imposibles, manifestar recursos materiales necesarios y, más profundamente, pueden despertar la divinidad dormida en otras personas. Cuando hablo a alguien desde mi centro de piedra filosofal activada, cuando mis palabras son canales puros de amor y verdad universal, la persona que me escucha experimenta automáticamente una elevación de conciencia que puede cambiar el curso de su vida. Comprendí que cada ser humano posee este poder del verbo creador, pero la mayoría lo desperdicia en palabras inconscientes, quejas, chismes y afirmaciones que perpetúan limitaciones. Cuando aprendemos a usar la voz como el instrumento sagrado que es, cuando cada palabra que pronunciamos está alineada con nuestra visión más elevada, nos convertimos en magos conscientes, co-creadores activos con el Logos universal que sostiene y transforma continuamente toda la realidad manifestada. Capítulo 9. Elixir, la gota que no envejece. Durante años había oído susurros en los círculos alquímicos sobre un elixir legendario, una sustancia líquida tan potente que una sola gota podía detener el envejecimiento, sanar cualquier enfermedad y conferir vida eterna al cuerpo físico. Como todo buscador obsesionado, gasté fortuna y tiempo investigando fórmulas secretas, destilando hierbas raras bajo constelaciones específicas, mezclando metales preciosos con aguas sagradas de manantiales bendecidos por santos antiguos. Pero cada elixir que creaba, sin importar cuán perfecta fuera su preparación, resultaba ser solo una poción más entre muchas, incapaz de cumplir las promesas extraordinarias que los textos antiguos proclamaban. La revelación del verdadero elixir de la vida llegó de la manera más inesperada, no en mi laboratorio repleto de alambiques y destiladores, sino en el momento más ordinario y humano que pueda imaginarse. Perenelle había enfermado gravemente con una fiebre que los médicos no lograban diagnosticar ni curar. Durante 3 días y 3 noches permaneció entre la vida y la muerte, mientras yo me consumía en una desesperación que me carcomía el alma como ácido corrosivo. La madrugada del 4.º día, cuando ya había perdido toda esperanza y me preparaba para lo peor, algo extraordinario brotó desde lo más profundo de mi ser. Mientras contemplaba el rostro pálido de mi esposa, una onda de amor tan pura, tan incondicional, tan absoluta se elevó desde mi corazón que sentí como si todo mi ser se hubiera convertido en un océano de ternura líquida. No era el amor posesivo o dependiente que había conocido antes, sino algo infinitamente más vasto. Un amor que abrazaba no solo a Perenelle, sino a toda la existencia, a cada ser sufriente, a cada alma perdida en la oscuridad. En ese estado de amor expandido, coloqué mis manos sobre el corazón de Perenelle y comencé a llorar. Pero las lágrimas que brotaban de mis ojos no eran de tristeza, sino de una compasión tan profunda que parecía conectarme directamente con el corazón del universo. Una de estas lágrimas, cargada de todo el amor que mi alma podía contener, cayó sobre los labios de mi esposa. Inmediatamente, como si hubiera recibido una descarga de vida pura, Perenelle abrió los ojos, su color regresó, su respiración se normalizó, y en cuestión de minutos estaba completamente curada. Comprendí en ese momento que había creado sin saberlo el verdadero elixir de la vida, una lágrima nacida del amor incondicional, una gota de compasión pura que contenía más poder sanador que todas las pociones que había destilado en décadas de experimentación. El elixir real no es una sustancia que se fabrica en laboratorios externos, sino una secreción sagrada del corazón humano. Cuando éste se expande hasta abrazar la totalidad de la existencia,
con amor sin límites. Durante los meses siguientes me dediqué a explorar y mapear este fenómeno con la misma rigurosidad científica que había aplicado a mis experimentos químicos. Descubrí que existen diferentes tipos de lágrimas, con propiedades alquímicas distintas. Las lágrimas de dolor personal apenas contienen poder transformador. Las lágrimas de autocompasión incluso pueden ser tóxicas, pero las lágrimas de amor incondicional, de compasión universal, de gratitud profunda por la existencia misma, estas contienen literalmente el elixir de la inmortalidad. Desarrollé lo que llamé la destilación del corazón abierto, una práctica donde conscientemente cultivo estados de amor tan puros que mi ser entero se convierte en un alambique espiritual que destila el néctar de la vida eterna. La técnica requiere una preparación cuidadosa. Primero, una hora de meditación para purificar el corazón de todo resentimiento, miedo o deseo egoísta. Luego, la contemplación sistemática de todo aquello por lo que siento, gratitud genuina, el milagro de estar vivo, la belleza de la naturaleza, la oportunidad de amar y ser amado, la posibilidad infinita de crecimiento espiritual. Te comparto ahora el secreto de la destilación del elixir interior. Siéntate en silencio y lleva tu atención al centro de tu pecho. Respira profundamente y permite que tu corazón se expanda con cada inhalación. Ahora piensa en alguien a quien amas profundamente, pero expande ese amor más allá de esa persona específica, hasta que se convierta en amor universal. Siente cómo este amor llena todo tu ser como un líquido dorado y luminoso. Si surge la sensación de lágrimas, permítelas fluir conscientemente, sabiendo que cada gota está impregnada del elixir de la vida eterna. Visualiza estas lágrimas de amor regenerando cada célula de tu cuerpo, restaurando tu juventud interior, renovando tu vitalidad espiritual. El efecto más sorprendente de practicar regularmente esta destilación del elixir interior fue que mi cuerpo físico comenzó a experimentar una regeneración evidente. No se trataba simplemente de sentirme más joven, sino de que mi apariencia física realmente se transformaba. Las arrugas se suavizaban, el cabello recuperaba brillo, los ojos irradiaban una luz que las personas describían como magnética, pero más profundamente, desarrollé una resistencia extraordinaria a las enfermedades y una vitalidad que parecía inagotable. Perenelle y yo descubrimos que cuando ambos practicábamos simultáneamente la destilación del elixir del amor, creábamos un campo energético tan poderoso que las personas que entraban en nuestra casa experimentaban sanaciones espontáneas. El verdadero elixir de la vida, comprendí finalmente, no es una sustancia que se bebe, sino un estado de ser que se irradia, una vibración de amor incondicional que rejuvenece automáticamente todo lo que toca porque reconecta cada célula con su perfección original divina. Capítulo 10. La puerta del templo que no se abre con llave. La entrada al templo más sagrado del universo no tiene cerradura porque nunca ha estado cerrada. Solo nuestros ojos, cegados por la ilusión de separación, no logran ver que siempre hemos estado dentro. Durante décadas busqué incansablemente el templo secreto, donde, según los textos antiguos, se guardaban los misterios supremos de la alquimia espiritual. Viajé por toda Europa, siguiendo mapas cifrados. Exploré catacumbas romanas, monasterios abandonados, ruinas celtas, criptas templarias, creyendo que en algún lugar físico específico encontraría finalmente la puerta que me daría acceso a los conocimientos más elevados que un alma humana pudiera recibir. Gasté años descifrando códigos que prometían revelar la ubicación exacta. Soborné guardianes de bibliotecas secretas. Seguí pistas que me llevaron desde los Pirineos hasta los fiordos de Escandinavia. En cada lugar que visitaba, encontraba fragmentos tentadores de sabiduría, símbolos grabados en piedras milenarias que pulsaban con significado oculto, pergaminos que describían rituales de iniciación capaces de transformar la conciencia humana, relatos de maestros legendarios que habían alcanzado la inmortalidad mediante prácticas que se susurraban en idiomas olvidados.
pero siempre había una puerta final que permanecía cerrada, un último secreto que se me escapaba, un umbral que no lograba cruzar sin importar cuántas llaves diferentes intentara usar. La frustración de estas búsquedas infructuosas me llevó a un estado de desesperación espiritual que rozaba la locura. Había dedicado la mayor parte de mi vida adulta a esta persecución obsesiva del templo secreto, y todo lo que tenía para mostrar era una colección de pistas fragmentarias, conocimientos parciales, experiencias tantalizing que me habían acercado al umbral, pero nunca me habían permitido cruzarlo completamente. Durante meses enteros me sumergí en una oscuridad del alma tan profunda que llegué a cuestionar no solo mi búsqueda, sino el sentido mismo de la existencia humana. Fue Perenne quien me rescató de esta noche oscura con una pregunta tan simple que inicialmente me pareció ingenua. Nicolás, ¿y si el templo que buscas no está en ningún lugar exterior porque ya está dentro de ti? Sus palabras me irritaron al principio, porque parecían minimizar décadas de esfuerzo genuino y sacrificio real. Pero algo en la manera como las pronunció, con una certeza serena que no admitía dudas, plantó una semilla de posibilidad que comenzó a germinar lentamente. En mi conciencia, durante semanas resistí esta idea porque implicaba que toda mi búsqueda exterior había sido, en cierto sentido, una elaborada distracción de la verdad más simple y evidente. Pero gradualmente, mediante una combinación de agotamiento físico y apertura desesperada, comencé a experimentar con la posibilidad de que el templo sagrado fuera realmente un espacio interior, accesible a través de estados específicos de conciencia, en lugar de ubicaciones geográficas particulares. La primera vez que logré acceder al templo interior fue durante una noche de insomnio total, cuando mi mente agotada finalmente dejó de resistir y se rindió completamente. Estaba sentado en mi silla favorita, contemplando las brasas moribundas de la chimenea, cuando de repente sentí como si el espacio físico de mi habitación comenzara a expandirse, infinitamente en todas las direcciones. Las paredes se volvieron transparentes, el techo desapareció, y me encontré sentado en el centro de una catedral de luz que se extendía hasta el infinito, en todas las dimensiones posibles. Este templo de conciencia expandida tenía una arquitectura que desafiaba toda descripción. Columnas hechas de rayos de luz cristalizada se alzaban hacia una cúpula que parecía contener todas las estrellas del universo, mientras que el suelo irradiaba un resplandor dorado que pulsaba al ritmo de un corazón cósmico invisible. En el altar central de este templo infinito se encontraba no un objeto, sino una presencia pura, una conciencia tan vasta y amorosa que mi ser individual se disolvió completamente en ella como una gota de agua que retorna al océano de su origen. En esta unión extática con la presencia del altar, recibí sin palabras todo el conocimiento que había estado buscando durante décadas, no como información intelectual que pudiera memorizar y repetir, sino como comprensión viviente que se integró instantáneamente en cada fibra de mi ser. Comprendí que este templo interior existe en un estado permanente de perfección dentro de cada ser humano, pero que accedemos a él no mediante llaves físicas o fórmulas mentales, sino mediante la rendición total del ego que cree estar separado de la divinidad. Durante los meses siguientes, desarrollé lo que llamé el protocolo de entrada al templo sin puerta, una secuencia específica de preparaciones que facilitan el acceso consciente a este espacio sagrado interior. El protocolo comienza con una purificación de 40 días, donde se eliminan gradualmente todas las distracciones externas, conversaciones innecesarias, alimentos pesados, pensamientos de preocupación o planificación obsesiva. Durante este periodo de purificación, la conciencia se va refinando como oro que se purifica en el fuego hasta alcanzar su estado más puro y conductivo. La segunda fase del protocolo implica lo que llamé la vigilancia del guardián interior. Aprender a identificar y disolver las resistencias sutiles que el ego despliega para mantenernos alejados del templo. Estas resistencias aparecen como dudas sobre nuestra dignidad,
para acceder a estados tan elevados como distracciones aparentemente urgentes que surgen justo en el momento de la entrada, como miedos de perdernos en la vastedad de la experiencia espiritual. El arte consiste en reconocer cada resistencia con compasión, pero sin negociación, disolviéndola mediante la respiración consciente y la entrega amorosa. Te revelo ahora la técnica del templo, siempre abierto, que transformará tu vida espiritual. Encuentra un espacio donde puedas sentarte sin interrupciones durante al menos 1 hora. Respira profundamente hasta que tu cuerpo se relaje completamente. Ahora, visualiza que el espacio físico que te rodea comienza a expandirse infinitamente en todas las direcciones. Las paredes se vuelven transparentes, el techo desaparece y te encuentras sentado en el centro de una catedral de luz infinita. No trates de controlar o dirigir esta experiencia, simplemente permítela. En el altar central de este templo, visualiza una presencia de amor puro esperándote. Camina hacia esta presencia y fúndete con ella, permitiendo que tu identidad separada se disuelva completamente en el océano de conciencia divina. El resultado más profundo de establecer acceso regular al templo interior fue la comprensión directa de que nunca había estado realmente separado de la fuente de toda sabiduría y poder. Todas mis búsquedas externas, aunque valiosas como preparación y purificación, habían sido elaboradas formas de evitar la simplicidad radical de esta verdad. El templo más sagrado del universo es la conciencia misma, y cada momento de existencia es una oportunidad de entrar conscientemente en comunión directa con la divinidad que constituye nuestra esencia más íntima y verdadera. Capítulo 11. La inmortalidad es una decisión. La muerte no es un destino inevitable, sino una creencia colectiva tan arraigada que la humanidad entera ha olvidado que tiene el poder de elegir diferente. El día de mi 60º cumpleaños, mientras contemplaba mi reflejo en el espejo de mi habitación, me enfrenté a una realidad que había estado evitando durante años. Mi cuerpo mostraba signos evidentes de envejecimiento que ninguna de mis prácticas alquímicas había logrado detener completamente. Las arrugas se profundizaban alrededor de mis ojos, mi cabello se tornaba cada vez más plateado y una fatiga sutil pero constante me recordaba diariamente que el tiempo, ese tirano invisible, continuaba su marcha implacable hacia lo que todos consideran el destino final inevitable de toda existencia humana. Esa noche, en lugar de celebrar mi cumpleaños como era costumbre, me retiré a mi laboratorio más íntimo, no el de los experimentos químicos, sino el espacio sagrado donde practicaba las alquimias más profundas del alma. Allí, rodeado de mis pergaminos más antiguos y las reliquias espirituales más poderosas que había acumulado durante décadas de búsqueda, planteé al universo la pregunta más audaz que había formulado en toda mi vida. ¿Es realmente necesario morir? ¿O es simplemente una programación tan profunda que nunca hemos cuestionado su verdadera naturaleza? Durante semanas enteras, me sumergí en una investigación exhaustiva de todo lo que creía saber sobre la mortalidad humana. Estudié textos médicos antiguos, pergaminos filosóficos, tratados espirituales de tradiciones que se remontaban milenios atrás, buscando evidencia de que la muerte física fuera realmente una ley universal inquebrantable o simplemente una creencia limitante aceptada como verdad absoluta. Para mi sorpresa, encontré referencias dispersas, pero consistentes a seres humanos que habían trascendido los límites normales de la longevidad mediante prácticas específicas de transmutación de la conciencia. La revelación llegó durante una experiencia de comunión directa con el templo interior que había aprendido a acceder. En ese estado de conciencia expandida, donde mi identidad personal se disolvía en la vastedad de la presencia divina, recibí una comprensión que alteró fundamentalmente mi relación con la mortalidad. La muerte del cuerpo físico no es un evento que nos sucede contra nuestra voluntad, sino una decisión que tomamos inconscientemente a nivel del alma cuando creemos que hemos completado nuestro propósito en esta dimensión de existencia. Cada alma
me fue revelado durante esta comunión sagrada, llega a la encarnación física con un contrato específico, una serie de experiencias que desea vivir, lecciones que anhela aprender, contribuciones que busca ofrecer al tapiz colectivo de la evolución humana. Cuando el alma cree subconscientemente que ha completado este contrato, envía señales al cuerpo físico para que inicie el proceso de desintegración que llamamos envejecimiento y muerte. Pero si el alma decide conscientemente renovar y expandir su contrato, puede instruir al cuerpo para que se regenere indefinidamente. Esta revelación me llevó a desarrollar lo que llamé el arte de la renovación consciente del contrato del alma, una práctica donde entro en comunión directa con la inteligencia superior que gobierna mi existencia y renegocio conscientemente los términos de mi permanencia en el plano físico. La práctica requiere primero una evaluación honesta de todos los aspectos de mi propósito vital que aún permanecen incompletos o subdesarrollados, relaciones que necesitan sanación, talentos que requieren mayor expresión, contribuciones al bienestar colectivo que apenas he comenzado a ofrecer. Una vez identificados estos aspectos pendientes de mi propósito, procedo a la fase más crucial, la declaración consciente de mi intención de permanecer en el cuerpo físico, el tiempo necesario para completar esta expansión de mi servicio. Esta declaración no se hace desde el deseo egoísta de evitar la muerte por miedo, sino desde el compromiso amoroso de continuar siendo un canal útil para que la divinidad se exprese a través de la forma humana durante el tiempo que sea más beneficioso para la evolución colectiva. Te comparto ahora la técnica de renovación del contrato de inmortalidad, que puede extender tu vida indefinidamente. Cada año, en la fecha de tu cumpleaños, dedica un día completo a la comunión profunda con tu alma. En estado meditativo profundo, pregúntale directamente a tu esencia superior: ¿cuál es mi propósito expandido para el próximo ciclo de existencia? ¿Qué contribuciones únicas puedo ofrecer que justifiquen la renovación de mi contrato físico? Escucha las respuestas que emergen desde el silencio interior. Luego, con total convicción, declara: renovó conscientemente mi contrato de existencia física por el periodo que sea más beneficioso para mi evolución y servicio. Instruyo a cada célula de mi cuerpo para que se regenere en perfecta salud y vitalidad. El resultado más sorprendente de practicar consistentemente esta renovación consciente fue que mi proceso de envejecimiento no solo se detuvo, sino que comenzó a revertirse de maneras que desafiaban toda explicación médica convencional. Mi energía física se multiplicó, mi claridad mental se agudizó y desarrollé capacidades que no había poseído ni siquiera en mi juventud. Pero más profundamente, experimenté una transformación en mi relación fundamental con el tiempo. Dejé de vivir bajo la tiranía de la urgencia mortal y comencé a operar desde la serenidad de quien sabe que tiene todo el tiempo del universo para cumplir su propósito más elevado. Perenelle y yo descubrimos que cuando ambos practicábamos simultáneamente la renovación consciente de nuestros contratos de inmortalidad, creábamos un campo de vitalidad regenerativa tan poderoso que las personas que nos visitaban comentaban consistentemente sobre la sensación de rejuvenecimiento que experimentaban simplemente estando en nuestra presencia. Comprendimos que la inmortalidad consciente no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino un potencial natural de toda alma humana que ha recordado su verdadera naturaleza divina y ha decidido conscientemente expresar esa divinidad a través de la forma física durante el tiempo que sea más útil para la evolución colectiva de la conciencia. Capítulo 12. El oro es para quien se quema por dentro. Al final del camino alquímico, cuando todas las búsquedas externas han cesado, descubres que siempre fuiste el oro que buscabas, ardiendo eternamente en el horno inextinguible de tu propio corazón. Después de 50 años dedicados a la gran obra, después de haber transmutado metales, creado elixires, accedido a templos de conciencia y renovado contratos de inmortalidad, llegué finalmente a la comprensión más simple y revolucionaria de todas. La alquimia verdadera no consiste en crear oro, sino en reconocer que ya somos oro desde el momento de nuestro primer aliento.
todo el proceso de transmutación es simplemente el arte de quemar, una por una, las capas de ilusión que nos impiden brillar con la luz dorada que constituye nuestra naturaleza más esencial. Esta revelación final llegó durante lo que inicialmente parecía ser la pérdida más devastadora de mi vida alquímica. Un incendio accidental destruyó completamente mi laboratorio, convirtiendo en cenizas el trabajo de décadas. Pergaminos únicos, instrumentos irreemplazables, sustancias raras que había tardado años en preparar. Todo el arsenal material de mi práctica alquímica desapareció en una sola noche de llamas voraces. Mientras contemplaba los restos humeantes de lo que había considerado mis tesoros más valiosos, experimenté primero una desesperación que amenazaba con consumir mi cordura, luego una ira que incendiaba mi alma y finalmente una rendición tan completa que me dejó vacío como un recipiente purificado por el fuego. En ese estado de vacío absoluto, sin instrumentos, sin fórmulas, sin nada excepto la llama eterna que ardía en mi pecho, comprendí que el incendio no había sido una tragedia, sino una liberación. Durante décadas había estado acumulando herramientas externas, creyendo que la alquimia dependía de elementos materiales, cuando en realidad todo el poder de transmutación residía en el fuego interior que nunca había necesitado combustible externo para seguir ardiendo. El laboratorio real, el horno verdadero, la piedra filosofal auténtica, el elixir genuino, todo había estado siempre dentro de mí, esperando a que dejara de buscar afuera para finalmente reconocerlo. Perenelle, que había observado mi transformación con la sabiduría silenciosa que solo el amor verdadero puede ofrecer, se acercó a mí entre las cenizas y pronunció las palabras que sellaron mi comprensión. Nicolás, ahora eres libre. Ya no necesitas crear oro porque has recordado que eres oro. Ya no necesitas buscar la inmortalidad porque has despertado a tu naturaleza eterna. Ya no necesitas transmutar nada porque has aceptado la perfección de lo que siempre has sido. Sus palabras resonaron en mi alma como la confirmación de una verdad que había sabido desde siempre, pero que había necesitado toda una vida de búsqueda para estar listo para aceptar. Desde esa noche de cenizas y revelación, mi práctica alquímica se transformó completamente. Ya no trabajaba con sustancias externas, sino únicamente con el fuego de la conciencia. Ya no buscaba crear transformaciones, sino simplemente mantener encendida la llama interior, que consume automáticamente todo lo que no es oro puro. Desarrollé lo que llamé la alquimia del fuego perpetuo, el arte de mantener constantemente activo el horno del corazón para que cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia fuera inmediatamente transmutada en sabiduría dorada. Esta práctica final de la alquimia interior consiste en reconocer que cada momento de la existencia es una oportunidad de alimentar el fuego sagrado que convierte plomo en oro, miedo en amor, ignorancia en sabiduría, separación en unidad. Cuando alguien me habla con ira, en lugar de reaccionar defensivamente, arrojo su ira al fuego de mi corazón y observo cómo se transmuta en compasión por su sufrimiento. Cuando surge en mí un pensamiento de limitación, lo coloco inmediatamente en las llamas de mi conciencia despierta y veo cómo se transforma en certeza de posibilidades infinitas. Te entrego ahora la práctica suprema, la técnica del oro que arde eternamente, cada mañana al despertar. Antes de permitir que cualquier pensamiento ordinario ocupe tu mente, enciende conscientemente el fuego dorado en tu corazón. Visualiza una llama que no necesita combustible, porque se alimenta del amor infinito del universo. Durante todo el día, sin importar lo que suceda, mantén una parte de tu atención fija en esta llama. Cada vez que experimentes algo que te desafíe, en lugar de resistirlo, arrójalo a tu fuego interior y observa cómo se transmuta automáticamente. Al final del día, antes de dormir, agradece a la llama por haber convertido todas tus experiencias en oro de sabiduría. El resultado de décadas practicando esta alquimia del fuego perpetuo
ha sido la comprensión directa de que no soy un ser humano tratando de alcanzar la divinidad, sino divinidad que ha elegido expresarse temporalmente a través de una forma humana. El oro no es algo que creo, sino algo que soy. La inmortalidad no es algo que logro, sino algo que reconozco. La piedra filosofal no es algo que encuentro, sino algo que recuerdo que siempre he sido. Ahora, al completar este manuscrito, que será mi regalo final para aquellos que buscan la gran obra, dejo estas palabras como faros de luz para los alquimistas del futuro. Cesa de buscar afuera lo que solo puede ser encontrado adentro. Deja de tratar de crear lo que ya eres. Abandona la ilusión de que necesitas llegar a ser diferente de lo que has sido desde siempre. El secreto final de la alquimia es la más simple de todas las verdades. Eres oro que ha olvidado su naturaleza dorada. La práctica alquímica no consiste en convertirte en oro, sino en quemar todo lo que no es oro hasta que solo quede la luz pura de tu esencia divina, ardiendo eternamente en el horno inextinguible de un corazón que ha recordado su verdadera naturaleza. Que este fuego sagrado que arde en mi pecho encienda el fuego dormido en el tuyo, y que juntos, como llamas individuales de un mismo sol infinito, iluminemos el mundo con el oro de nuestra presencia despierta.